Ese día debía ser el más feliz de mi vida, pero terminó siendo el más doloroso. Después de tantos años de sueños y sacrificios, por fin estaba inaugurando mi pastelería, ese rincón que imaginé una y otra vez mientras mis manos amasaban, en silencio. El local estaba iluminado. Los pasteles esperaban sobre las vitrinas. El aroma dulce llenaba cada rincón. Y, sin embargo, mi corazón estaba vacío, porque las sillas que reservé con tanto amor para mi esposo y mis hijos permanecían vacías. Nadie de mi familia apareció. Mientras cortaba la cinta de inauguración, mi voz se quebraba por dentro. Todos aplaudían, vecinos, curiosos, gente que entraba a probar lo que con tanto cariño había preparado. Yo sonreía, porque así me enseñaron toda la vida, a sonreír aunque el alma duela. Pero dentro de mí había un grito mudo, una herida abierta que se ensanchaba con cada minuto sin verlos llegar. ¿Cómo podía ser que en el día más importante de mi vida, los que más amaba decidieran no estar? Recordé todas esas noches en vela, amasando con las manos cansadas, el dinero que ahorré peso a peso, las veces que me privé de comprar algo para mí, porque soñaba con levantar este negocio. Y allí, rodeada de extraños, entendí una verdad cruel. El sacrificio no siempre es valorado por aquellos a quienes uno más les dio. Vi entrar a una señora que apenas conocía. Me abrazó con ternura y me dijo que el lugar era hermoso. Y mientras la escuchaba, mi corazón solo murmuraba por dentro: ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde está él, el hombre con el que compartí mi vida entera? No quería que mis lágrimas se notaran, así que fingí con todas mis fuerzas, pero la ausencia pesaba más que cualquier aplauso. Cuando una llega a vieja, lo que más desea no es dinero ni lujos, sino compañía. Y yo, que tantas veces soñé con ver a mis nietos correteando entre las mesas, a mis hijos levantando sus copas conmigo, a mi esposo sonriéndome orgulloso, tuve que conformarme con un salón lleno de risas ajenas. Ese contraste me desgarraba por dentro. Al servir el primer pastel, mis manos temblaron. No por la edad, sino por el dolor. Yo había imaginado a mi hija probando ese pastel y diciéndome: «Mamá, está delicioso. Estoy orgullosa de ti». Pero no estaba ahí para decirlo. Ni ella, ni ninguno de los míos. Y ese silencio me golpeaba más fuerte que cualquier palabra cruel. Me refugié unos segundos en la cocina, sola, frente al espejo manchado de harina. Y allí me vi, una anciana que había dado todo por su familia, y que ese día, en vez de recibir amor, recibió indiferencia. Me pregunté qué había hecho mal, por qué el destino era tan duro conmigo, y sentí que el reflejo me devolvía una verdad incómoda. A veces la sangre duele más que la soledad. Hoy, mientras te cuento esto, quiero abrir mi corazón, porque sé que no soy la única mujer mayor que ha sentido la ausencia de los suyos en momentos cruciales. Sé que muchas de ustedes, como yo, han dado todo sin recibir casi nada, y aunque mi voz se quiebre, prefiero contar mi historia, porque tal vez en tu historia haya un reflejo de la mía. Por eso te pido algo. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero imaginar tus palabras viajando hasta aquí, a este pequeño local que construí con mis manos cansadas, pero con mi corazón entero. Quiero sentir que no estoy sola, que al otro lado hay alguien que entiende mi dolor y mi esperanza, porque aunque mi familia no estuvo presente, hoy me sostengo en algo más grande. En ti, que me escuchas, en cada persona que entra a esta pastelería y me sonríe con sinceridad. Tal vez la vida me quitó el aplauso de los míos, pero me regaló la oportunidad de encontrar una nueva familia en los desconocidos. Y eso, créeme, me da fuerzas para seguir adelante y abrir cada mañana las puertas de este lugar.
Desde niña supe que la repostería era más que un simple pasatiempo. Cuando otros niños corrían y jugaban, yo me refugiaba en la cocina, viendo cómo mi madre mezclaba harina y huevos con una paciencia infinita. Nunca tuvimos mucho, apenas lo justo para comer, pero ella siempre encontraba la forma de endulzar nuestras tardes con un pan casero o un pastel sencillo. Yo observaba cómo sus manos transformaban lo poco en algo que nos hacía sonreír, y allí nació en mí ese deseo secreto. Algún día tendría mi propia pastelería, un lugar donde cada bocado fuera un abrazo para el alma. Pero como suele suceder, en la vida, los sueños de las mujeres muchas veces se guardan en silencio. Crecí, me casé joven, tuve hijos, y pronto entendí que mis responsabilidades eran otras. Levantarme temprano, atender la casa, cuidar a todos menos a mí misma. La repostería quedó como un rincón escondido de mi ser, como una pequeña chispa que se mantenía encendida, aunque nadie la viera. Yo horneaba pasteles en cumpleaños, galletas en Navidad, panecillos en domingos lluviosos. Y aunque todos los disfrutaban, nadie notaba que detrás de cada masa había una mujer que se aferraba a su pequeño sueño, como quien se aferra al último suspiro de juventud. Pasaron los años y con ellos se fueron acumulando los sacrificios. Mis hijos crecieron, mi esposo siempre estaba ocupado en sus propios asuntos, y yo seguía ahí, en silencio, sacando fuerzas de donde ya no tenía. A veces, cuando terminaba de limpiar la cocina en las noches, me quedaba mirando mis manos arrugadas y pensaba: ¿será demasiado tarde para mí? ¿Tendré derecho aún a soñar? Y aunque las lágrimas me visitaban, algo dentro de mí me decía que no debía renunciar, que los sueños no caducan mientras el corazón siga latiendo. Recuerdo que una vez una vecina me dijo: «Tus pasteles saben ahogar, deberías venderlos». Yo sonreí y me encogí de hombros, como si fuera un imposible, pero esas palabras se quedaron rondando en mi cabeza como un eco persistente. No tenía capital, no tenía estudios de negocios, ni siquiera tenía el apoyo de mi esposo, que siempre me repetía que eso de los postres era una pérdida de tiempo. Sin embargo, cada vez que amasaba, sentía que mis manos le respondían al mundo: «No, esto no es tiempo perdido, esto es mi vida, es lo que me sostiene». Con el paso de los años, fui guardando peso a peso, como una hormiguita que junta migajas para sobrevivir al invierno. Cada moneda que caía en un frasco de vidrio era un pedacito de esperanza. No era fácil, porque siempre había gastos urgentes, siempre había prioridades más grandes que mis anhelos. Pero yo seguía escondiendo esas pequeñas monedas como si fueran tesoros. Era mi secreto, mi rebeldía silenciosa, mi manera de recordarme que aún podía darme una oportunidad. A veces, en las madrugadas, cuando el cansancio me vencía, me levantaba a hornear un pan y el aroma me devolvía fuerzas. Miraba el horno encendido y pensaba que ese calor era como mi corazón. Podía estar apagado durante horas, pero cuando volvía a encenderse, lo hacía con toda la intensidad del fuego. Así, poco a poco, la pastelería comenzó a tomar forma, primero en mi mente, después en mis ahorros y finalmente en mis planes. No se imaginan lo difícil que es perseguir un sueño cuando todos alrededor te hacen sentir que es una tontería. Más de una vez escuché: «Ya estás muy grande para eso. ¿Quién va a comprar tus pasteles? No pierdas el tiempo en cosas que no te darán de comer». Y aunque esas frases me herían, yo respondía en silencio, con cada receta que perfeccionaba, con cada nuevo sabor que probaba, con cada madrugada que pasaba frente al horno. Mi rebeldía era seguir creando dulzura en medio de la amargura. Y llegó un día en que mi sueño dejó de ser un secreto. Tomé valor, reuní lo poco que tenía y busqué un pequeño local. No era grande ni elegante, pero para mí era como un castillo.
Cuando firmé el contrato mis manos temblaban, y al poner la primera capa de pintura en esas paredes, sentí que estaba escribiendo la primera página de un nuevo capítulo en mi vida. Había esperado tanto, había guardado tanto silencio, que ese día las lágrimas se convirtieron en un canto de victoria. Hoy, mirando hacia atrás, pienso que no hay sueño pequeño, ni edad tardía, ni obstáculo demasiado grande cuando una mujer decide levantarse por sí misma. Yo lo hice en silencio, con paciencia y con el corazón herido pero firme, porque lo que nació como un secreto en una cocina humilde terminó convirtiéndose en la razón por la que sigo de pie, incluso cuando la soledad me golpea con fuerza. Por eso te hablo a ti, que me estás escuchando. Quiero que me digas en los comentarios desde qué ciudad me acompañas, porque esta historia no es solo mía, también es tuya. Quizás tú también guardas un sueño en silencio, esperando el momento adecuado para salir. Y si algo quiero dejarte hoy es esta certeza: nunca es tarde para encender el horno de tu vida y hornear en él la esperanza que aún te queda. La gente ve una pastelería bonita, llena de colores, luces y aromas dulces, pero pocos saben el sacrificio que hay detrás de cada pan, de cada pastel que se exhibe en las vitrinas. Yo sé lo que significa levantarse cuando todavía es de noche, con el frío calándote los huesos y las manos hinchadas por la edad, para amasar aunque el cuerpo te pida descansar. Durante años sacrifiqué mis horas de sueño, mis fuerzas y hasta mi salud, porque entendí que este sueño no iba a llegar si yo no lo empujaba con mi propio esfuerzo. Recuerdo bien cómo me negué a muchas cosas que parecían pequeñas, pero que, al final, eran parte de mi vida. No compré ropa nueva durante mucho tiempo. No me di lujos. No me permití salir a comer fuera como otras familias, porque cada moneda debía guardarse para ese frasco que escondía en la alacena. Ese frasco de vidrio era mi tesoro secreto. Y, con cada tintineo de monedas, mi corazón se llenaba de ilusión. Había días en que, al ver lo poco que tenía, pensaba en rendirme, pero luego recordaba que cada sacrificio me acercaba un paso más a mi pastelería. No fue fácil sostener una familia y al mismo tiempo sostener un sueño. Hubo momentos en que mis hijos pedían cosas que yo no podía darles y yo cargaba con la culpa. Hubo días en que mi esposo me reclamaba por perder el tiempo horneando en lugar de descansar. Y yo callaba, tragándome las palabras, porque sabía que discutir solo me haría más daño. Así que lo convertí en un pacto silencioso conmigo misma. Aunque me doliera, aunque me juzgaran, aunque pareciera invisible, yo seguiría adelante, porque mi corazón sabía a dónde quería llegar. Más de una vez me encontré llorando en silencio, amasando con las lágrimas cayendo sobre la mesa. No sé si el dolor salaba la masa o la hacía más dulce, pero cada pan que salía del horno era una prueba de resistencia, de fe, de amor por algo que nadie más entendía. A veces me decía a mí misma: este es el precio de los sueños, y yo lo voy a pagar con todo lo que tenga. Y créanme, lo pagué con el cansancio de mis huesos, con las arrugas de mi piel y con los años que jamás volverán. Muchos piensan que cuando una mujer llega a vieja debe conformarse, que ya no hay lugar para aspiraciones ni metas nuevas. Pero yo me negué a creerlo. El sacrificio me costó amistades, porque dejé de asistir a reuniones. Me costó momentos familiares, porque prefería ahorrar que gastar. Me costó miradas de incomprensión, pero nunca dejé de sentir que valía la pena. Porque cada día que lograba guardar un poco más de dinero, cada nueva receta que dominaba, era como poner un ladrillo invisible en la construcción de mi sueño. A veces pienso en todas las cosas que sacrifiqué como en una larga lista, que no cabe en un cuaderno. Horas de descanso, comidas completas, risas compartidas, días de fiesta,
hasta cumpleaños de mis propios nietos que no pude disfrutar como quería, porque estaba trabajando. Pero al mismo tiempo sé que esos sacrificios eran semillas que un día, tarde o temprano, iban a dar fruto. Y yo, como toda jardinera de sueños, me aferré a la paciencia, al silencio y al esfuerzo. Lo más duro de todo no fueron las carencias materiales, sino la falta de apoyo emocional. Hubiera querido que alguien me dijera: «Yo creo en ti, sigue, adelante». Pero no. Lo único que recibía eran frases de desaliento. Eso me dolía más que el cansancio físico, porque una palabra de aliento puede levantar a cualquiera, pero una palabra de burla te hunde. Y sin embargo, aprendí a hacerme fuerte en medio del desprecio. Aprendí a ser mi propia voz de aliento, a repetirme en la soledad: «Tú puedes, no te rindas, un día lo lograrás». Si alguien me preguntara cómo se construye un sueño, yo diría que se construye sobre lágrimas y sobre esperanzas, sobre horas robadas al descanso y sobre silencios que nadie aplaude. Yo sé lo que es dejarlo todo por un objetivo que parece imposible, y sé lo que es seguir creyendo aunque el corazón esté cansado. Porque el sacrificio duele, sí, pero también fortalece. Y hoy, al mirar atrás, entiendo que cada renuncia fue una pieza más en el rompecabezas de mi vida. No se equivoquen. El sacrificio no me quitó, me transformó, me enseñó a valorar lo esencial, me enseñó a reconocer mi fuerza, me mostró que aunque una mujer esté sola y cansada, puede levantar algo hermoso si su voluntad es firme. El precio fue alto, pero ahora sé que valió la pena. Y quiero que quienes me escuchan lo entiendan también. Ningún sacrificio sincero es en vano, aunque tarde en dar frutos. Por eso te hablo a ti, que me estás acompañando en este relato. Quiero que me digas en los comentarios desde dónde me escuchas, porque así, mientras cuento mi historia, siento que no estoy sola, que mis palabras viajan, cruzan fronteras y llegan hasta ti. Que el sacrificio que viví no se queda en mi cocina, sino que toca tu corazón. Y si logré eso, entonces todo este dolor y esfuerzo habrán valido aún más la pena. El día que tanto esperé llegó una mañana soleada, y yo me levanté antes de que saliera el sol, con el corazón latiendo como cuando una niña se prepara para su primera fiesta. Abrí los ojos y lo primero que hice fue mirar el calendario, como si necesitara comprobar que no era un sueño. Ese era mi día, mi momento, el instante que había soñado en silencio durante décadas, el día en que mi pastelería abriría sus puertas al mundo. Desde temprano empecé a arreglar cada detalle como si se tratara de una boda. Colgué los globos con mis propias manos, acomodé las mesas una y otra vez, me aseguré de que las vitrinas brillaran, que los pasteles lucieran como joyas listas para ser admiradas. Había preparado todo con tanto cariño que cada rincón hablaba de mí, de mi esfuerzo, de mi amor por ese sueño. Era mi manera de decirle al mundo: aquí estoy, esta soy yo, la mujer que nunca se rindió. Recuerdo que mientras acomodaba las últimas flores sobre la mesa de entrada, mis ojos se humedecieron al pensar en mi familia. Los imaginé entrando juntos, sonrientes, abrazándome con orgullo. Soñé con ver a mis hijos brindando conmigo, con escuchar a mi esposo decirme al oído: «Lo lograste, estoy orgulloso de ti». Esa ilusión me sostenía y me daba fuerzas, porque para mí no se trataba solo de vender pasteles, sino de compartir ese triunfo con ellos, de sentirme acompañada después de tantos años de soledad disfrazada de rutina. Las horas previas a la inauguración fueron un torbellino de emociones. El olor del pan recién horneado llenaba el ambiente, y cada vez que alguien pasaba por la acera y miraba el local, yo sonreía con la ilusión de que pronto entrarían. No podía dejar de mirar la puerta,
esperando que la primera en cruzarla fuera mi hija, o tal vez mi nieto corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Esa imagen me hacía suspirar, porque estaba convencida de que ese día todo sería distinto, de que ese día finalmente me sentiría abrazada por los míos. Cuando llegó la hora señalada, el pequeño grupo de vecinos que había visto mi esfuerzo, día tras día se reunió frente al local. Aplaudieron cuando corté la cinta roja, y yo sonreí con todas mis fuerzas, aunque por dentro sentía que algo se desmoronaba. Miraba hacia todos lados, buscando entre la multitud los rostros que más deseaba ver, y mientras más minutos pasaban, más pesada se hacía la espera. «Ya vienen», me repetía, como si esa frase pudiera llenar las sillas vacías. Nunca en mi vida había sentido una mezcla tan extraña de orgullo y tristeza. Orgullo, porque finalmente estaba cumpliendo el sueño más grande de mi existencia. Tristeza, porque ese logro parecía no significar nada para las personas que más amaba. Era como estar en medio de una fiesta, pero sintiéndome la mujer más sola del mundo. Cada risa ajena me recordaba la ausencia de las risas que yo había deseado escuchar. Aún así, me obligué a sonreír, a agradecer a los que vinieron, a compartir pedacitos de pastel con la mejor actitud posible. Fingí que todo estaba bien, que mi corazón no se rompía un poco más con cada minuto, porque una aprende, con los años, a disimular las heridas, a cubrirlas con palabras amables y gestos de cortesía. Pero por dentro, mi alma lloraba en silencio. Y ese silencio era tan fuerte que a veces sentía que todos podían escucharlo. Cuando entregué la primera rebanada de pastel a una niña que sonrió con los ojos brillantes, pensé que quizá ese era mi verdadero premio, ver la felicidad en rostros desconocidos. Y sin embargo, mientras la niña se alejaba corriendo, mi corazón volvió a preguntarse: ¿dónde están los míos? ¿Por qué no vinieron? ¿Acaso no les importó? Esa pregunta se clavó en mi pecho como una espina imposible de arrancar. El día que tanto esperé se convirtió en una prueba cruel. Aprendí que a veces los sueños se cumplen, pero no de la manera que imaginamos. Yo lo logré, sí, pero me faltó lo más importante: sentir el abrazo de mi familia, ese que tantas veces soñé en mis noches más oscuras. Y aunque el local estaba lleno de gente, yo sentía un vacío tan profundo que ni el mejor pastel podía endulzar. Hoy, cuando lo recuerdo, pienso que la vida nos enseña con golpes duros. Ese día entendí que uno puede alcanzar la meta, pero que la ausencia de los tuyos puede transformar la victoria en un doloroso recordatorio de soledad. Y por eso estoy aquí, contándote mi historia, porque tal vez tú también has esperado a alguien que nunca llegó. Y quiero que me lo cuentes en los comentarios. Quiero leer desde qué ciudad me escuchas y saber que, al menos ahora, estoy acompañada de corazones que sí valoran mi voz. La inauguración avanzaba y la gente entraba. Con curiosidad, algunos compraban un pastel, otros pedían un café, y todos me regalaban sonrisas y palabras de aliento. Yo agradecía, me inclinaba, abrazaba con cariño. Pero en medio de toda esa algarabía, mi mirada no dejaba de dirigirse a la puerta. Esperaba ver a mis hijos entrando juntos, con esas sonrisas que tantas veces imaginé. Esperaba ver a mi esposo acercarse y tomarme de la mano, como si todavía creyera en mí. Pero la puerta se abría una y otra vez, y ellos no aparecían. Con cada minuto que pasaba, la esperanza se me escurría como arena entre los dedos. Al inicio me repetía: seguramente se retrasaron, tal vez están en camino. Después traté de convencerme de que entrarían en cualquier momento con un ramo de flores o un abrazo largo. Pero al ver que las horas avanzaban y las sillas reservadas seguían vacías, un nudo de tristeza me apretó la garganta.
No es fácil describir lo que se siente ver tu sueño cumplido y al mismo tiempo sentir que algo esencial se rompe en tu corazón. Me refugiaba en la atención a los clientes, repartiendo trozos de pastel, respondiendo con dulzura. Pero cada vez que alguien se iba y la puerta volvía a cerrarse, sin mostrar los rostros que yo esperaba, mi alma se encogía un poco más. Era como si la vida jugara conmigo, dándome la dulzura de la gente que sí estaba allí, pero arrebatándome el sabor más importante, la compañía de mi propia familia. Y ese vacío, aunque invisible, pesaba más que todo el local lleno de personas. Llegó un momento en que el dolor fue tan fuerte que me descubrí mirando las sillas vacías como si fueran fantasmas. Imaginaba a mis hijos sentados, riendo, probando los pasteles, levantando sus copas para brindar conmigo. Imaginaba a mi esposo mirándome con orgullo, como si en sus ojos me dijera: «Lo lograste». Pero eran solo ilusiones, escenas inventadas por un corazón desesperado que se negaba a aceptar la realidad. La verdad era que no estaban ahí, y que probablemente nunca iban a llegar. Mientras los vecinos brindaban conmigo y me felicitaban, yo fingía fortaleza. Sonreía, apretaba sus manos, agradecía con la voz entrecortada, y todos creían que mis lágrimas eran de emoción. Nadie sospechaba que, detrás de esa máscara, lo que sentía era abandono. El día más importante de mi vida, ese que debía estar lleno de abrazos familiares, se convirtió en un espejo cruel que me mostró la soledad que llevaba cargando desde hace años. La ausencia de mi familia fue un golpe tan duro que incluso el sabor de mis propios pasteles me resultaba amargo. Yo los había preparado pensando en ellos, con la ilusión de que serían los primeros en probarlos, de que, al verlos en sus manos, me sentiría recompensada. Pero en su lugar, los probaban desconocidos, personas que sí valoraban lo que yo hacía, mientras aquellos a quienes más amaba parecían haberme borrado de su vida. Ese vacío, esa gran ausencia, me acompañó durante toda la inauguración como una sombra pegada a mis espaldas. Podía escuchar las risas, los aplausos, los comentarios halagadores, pero mi mente seguía repitiendo las mismas preguntas. ¿Por qué no vinieron? ¿Acaso no me quieren? ¿Es que mi esfuerzo no significa nada para ellos? Y esas preguntas me desgarraban más que cualquier crítica, porque no duele la falta de los extraños, duele la indiferencia de los tuyos. Cuando el evento terminó y la última persona salió del local, quedé sola frente a las mesas aún decoradas, con los globos balanceándose suavemente y las sillas vacías esperándolos como yo lo había hecho. Fue entonces cuando entendí la magnitud de su ausencia. No solo faltaron a una inauguración, faltaron a mí, a mi vida, a mi lucha, a mis años de sacrificio. Y en ese instante, la soledad me envolvió con tanta fuerza que tuve que sentarme para no caer. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando contener las lágrimas. Pero ya no pude. Lloré como no lloraba desde hacía mucho tiempo, con un llanto que venía de lo más profundo de mi ser. Un llanto que no pedía consuelo, sino que sacaba a la luz todas las heridas acumuladas. Lloré por la ausencia, por la indiferencia, por el amor que di sin recibir de vuelta. Y entre sollozos me prometí a mí misma que, aunque me doliera, debía aprender a vivir con la certeza de que los míos habían decidido no estar conmigo. Ese día, en medio de mi tristeza, me di cuenta de algo. La gran ausencia de mi familia había sido también una revelación. Una lección cruel, sí, pero necesaria. Comprendí que no siempre los que llevan tu sangre caminan a tu lado, y que a veces los que menos esperas son quienes realmente te acompañan. Y por eso hoy, mientras te cuento esto, quiero preguntarte a ti, ¿alguna vez sentiste esa ausencia en tu vida? Cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad me escuchas,
Porque quizás, compartiendo nuestras heridas, podamos sentirnos un poco menos solos. Aquel día, mientras atendía a cada persona que entraba en mi pastelería, me convertí en actriz sin quererlo. Mostraba sonrisas, repartía abrazos, respondía con entusiasmo a las felicitaciones, como si en mi interior todo fuera alegría. Pero la verdad era otra. Detrás de cada sonrisa había un dolor que quemaba, una herida abierta que nadie veía. Aprendí que la gente aplaude lo que ve, pero no imagina lo que se esconde detrás de un par de ojos brillosos y de una boca que finge felicidad. Cada vez que alguien me decía «¡Felicidades, doña! ¡Qué hermoso local le quedó!», yo sonreía y agradecía con la voz entrecortada. Y mientras lo hacía, por dentro me sentía rota. ¿Cómo podía explicarles que, aunque el lugar estuviera lleno, lo que realmente importaba no estaba allí? ¿Cómo confesar que la ausencia de mi esposo y de mis hijos pesaba más que todos los aplausos juntos? Guardé silencio, porque no quería empañar la ilusión de quienes vinieron a apoyarme. Pero ese silencio se convirtió en una cárcel, donde encerré mi verdadero sentir. Recuerdo que mientras servía una rebanada de pastel a una señora, mis manos temblaron un poco. Ella creyó que era el peso de los años, la vejez que pasa factura. Pero no era eso. Era el dolor, ese que se instala en el pecho y viaja hasta las manos, hasta los gestos más simples, recordándote a cada instante que estás herida. Aún así, sonreí, porque pensé que si dejaba ver mi tristeza, el día perdería aún más sentido. Y entonces entendí algo. La sonrisa también puede ser una máscara que protege, aunque duela usarla. Hubo un momento en que me sorprendí riendo fuerte ante un chiste de un cliente. Desde afuera podía parecer que me divertía de verdad, pero dentro de mí, esa risa se sentía hueca, vacía. Era como si mi boca y mi corazón ya no hablaran el mismo idioma. Uno fingía alegría para no preocupar a nadie. El otro gritaba en silencio, pidiendo un abrazo que nunca llegó. Ese contraste me desgarraba, porque pocas cosas duelen tanto como sentirte sola, rodeada de gente. Me refugiaba en los detalles para no quebrarme, en la textura del pan, en el brillo del glaseado, en el aroma del café que llenaba el aire. Me obligaba a concentrarme en esas pequeñas cosas para no pensar en las sillas vacías. Porque si me detenía a mirarlas demasiado tiempo, la tristeza se me desbordaba por los ojos. Así que me repetía a mí misma: concéntrate, sigue adelante, no dejes que nadie vea tu dolor. Y esa fue mi manera de sobrevivir aquel día. No es fácil cargar con una sonrisa falsa durante tantas horas. Llega un momento en que los músculos de la cara duelen, como si protestaran por la mentira que sostienen. Y en mi caso, el dolor no era solo físico, sino espiritual. Sentía que estaba traicionando a mi propio corazón, obligándolo a callar mientras yo interpretaba el papel de una mujer feliz. Pero, ¿qué otra opción tenía? Si me derrumbaba, la inauguración se convertiría en una derrota. Así que preferí engañar al mundo antes que mostrar mi herida. A veces me pregunto cuántas personas en este mundo esconden su dolor detrás de una sonrisa. ¿Cuántos de ustedes, que me escuchan ahora, han tenido que disimular, fingir que todo está bien cuando, en realidad, se sienten rotos por dentro? Si alguna vez lo vivieron, saben bien lo que sentí ese día. Una soledad disfrazada, un llanto contenido, un dolor que no se atreve a salir porque teme arruinar la ilusión de los demás. Y si es así, quiero que me lo cuenten en los comentarios. Quiero saber desde qué ciudad me escuchan y si alguna vez también tuvieron que esconder una lágrima detrás de una sonrisa. Ese día confirmé que la soledad se esconde muy bien. Nadie sospechaba lo que sentía. Todos creían que estaba en mi gloria, que era una mujer realizada celebrando el logro de su vida. Y quizá, de cierta forma, lo era.
Pero la verdad, mi verdad, era distinta. Yo estaba rota, y cada carcajada ajena se clavaba como una espina más en mi corazón. Sin embargo, no dejé que se notara, porque la vida me enseñó que a veces la fortaleza no es sonreír porque estás feliz, sino sonreír aunque estés llorando por dentro. Esa sonrisa fingida me acompañó hasta que cerré la pastelería esa noche. Cuando la última persona salió y me quedé sola, entonces, sí, dejé caer la máscara. Me miré en el espejo de la trastienda y vi a una anciana cansada, con los labios aún dibujando una sonrisa que ya no tenía sentido. Y entonces me di cuenta de lo cruel que había sido conmigo misma. Obligarme a aparentar una felicidad que no sentía, pero también comprendí que era la única manera de sobrevivir ese día sin desmoronarme por completo. Y hoy, al contártelo, siento que esa sonrisa fingida se transformó en palabras sinceras, porque aquí, frente a ti, no necesito ocultar mi dolor. Puedo decirlo con claridad. El día más importante de mi vida estuvo lleno de gente, sí, pero mi corazón estuvo vacío. Y lo más doloroso no fueron las sillas vacías, sino la sonrisa falsa que tuve que usar para ocultar mi tristeza. Esa fue la carga más pesada que llevé aquel día. Esa noche, cuando por fin cerré la pastelería y me quedé sola, el silencio me golpeó como un martillo. Ya no había risas, ni aplausos, ni felicitaciones. Solo yo, las paredes recién pintadas y las sillas que permanecieron vacías todo el día. Fue allí cuando la máscara de sonrisas se rompió por completo y tuve que enfrentarme a lo que había evitado durante horas. Mi propia verdad. Me senté frente a una de esas mesas, con las luces aún encendidas, y me pregunté a mí misma si realmente valía la pena todo lo que había hecho, si en verdad mi sueño tenía sentido sin los que más amaba a mi lado. Las preguntas empezaron a llover sobre mí con una fuerza devastadora. ¿Por qué no vinieron? ¿Será que no me quieren? ¿Será que nunca me apoyaron de verdad? ¿O tal vez yo me equivoqué pensando que significaba algo para ellos? Era como si una voz interior me empujara a enfrentar esas dudas que siempre había escondido bajo la rutina. Esas heridas viejas que ahora ardían más que nunca. Sentí miedo, porque por primera vez me di cuenta de que el dolor que cargaba no venía solo de ese día, sino de muchos años de indiferencia y falta de reconocimiento. Con cada recuerdo que me asaltaba, las lágrimas corrían con más fuerza. Recordé los días en que cocinaba con amor para ellos y recibía críticas en lugar de gratitud. Recordé las veces que me quedé callada cuando mi esposo decía que perder el tiempo con pasteles era una tontería. Recordé los gestos de mis hijos, que me miraban como si mis sueños fueran insignificantes. Y entonces, en ese silencio de la noche, enfrenté lo que había negado tanto tiempo. Tal vez nunca me apoyaron, tal vez nunca creyeron en mí, y yo me había engañado pensando que ese día todo cambiaría. Esa confrontación interna fue como mirarme en un espejo que no perdona. Vi a una mujer mayor, cansada, que había dado todo por los suyos y que, sin embargo, no había recibido el mismo amor de vuelta. Sentí rabia, sentí tristeza, sentí un vacío que me partía en dos. Me pregunté qué había hecho mal como madre, como esposa, como mujer. Me castigaba pensando que quizás yo misma había alejado a mi familia por insistir en mis sueños. Pero luego otra voz, más profunda, me decía que no debía culparme, que había hecho lo que cualquier ser humano tiene derecho a hacer: luchar por un sueño. En ese momento me debatí entre dos sentimientos opuestos: el orgullo por lo que había logrado y la culpa por sentirme tan sola. Era como si dos fuerzas pelearan dentro de mí, una diciéndome que debía estar feliz porque finalmente tenía mi pastelería, y otra recordándome que sin mi familia ese logro se sentía incompleto. Esa batalla interna me desgastaba más que cualquier esfuerzo físico, porque no hay peor enemigo que la propia mente cuando empieza a cuestionar tu valor
y tu lugar en el mundo. Intenté respirar profundo, pero la calma no llegaba. Sentía que las paredes se cerraban sobre mí y que el eco de mis pensamientos me atormentaba. Me preguntaba si alguna vez había sido realmente importante para los míos, o si siempre fui solo un sostén silencioso que servía cuando lo necesitaban. Esa duda me atravesaba como un cuchillo. Y en medio de esa tormenta, entendí que lo que más me dolía no era la ausencia de ese día, sino la sospecha de que quizás, para ellos, yo nunca fui suficiente. Me levanté y caminé por la pastelería, vacía, pasando la mano sobre las mesas como quien acaricia algo frágil. Cada rincón me hablaba de sacrificios, de noches sin dormir, de esperanzas guardadas por años. Y sin embargo, también me gritaban mis miedos. ¿Valió la pena? ¿Qué sentido tenía haber llegado hasta ahí si los que más amaba me habían dejado sola? Esa confrontación conmigo misma fue un duelo doloroso, porque tuve que aceptar que la realidad no siempre coincide con las ilusiones que uno se fabrica para sobrevivir. En medio de esas preguntas, sin nadie que me respondiera, tomé asiento de nuevo y cerré los ojos. Me di cuenta de que lo único que podía hacer era decidir cómo iba a seguir adelante. Podía dejarme hundir por la tristeza, por la ausencia, por la indiferencia de los míos, o podía transformar ese dolor en fuerza, en un motor que me impulsara a seguir, aunque fuera sola. Esa idea empezó a crecer dentro de mí como una chispa que se negaba a apagarse, y aunque la herida seguía abierta, sentí que tal vez la respuesta no estaba en ellos, sino en mí. Esa noche me enfrenté a la verdad más dura. No puedo obligar a nadie a quererme. No puedo forzar a mi familia a estar orgullosa de mí. No puedo mendigar apoyo donde no existe. Lo único que me queda es sostenerme con mi propio amor y con la certeza de que, aunque ellos no vinieron, yo cumplí mi sueño. Y esa es una victoria que nadie, ni siquiera su ausencia, me puede arrebatar. Y por eso hoy te pregunto a ti, que me escuchas desde tu casa, desde tu ciudad. ¿Alguna vez tuviste que enfrentarte a ti mismo en soledad? ¿Alguna vez sentiste que el silencio te obligaba a mirarte de frente y a descubrir verdades que no querías aceptar? Cuéntamelo en los comentarios, porque tal vez, compartiendo nuestras batallas internas, podamos acompañarnos en este camino que tantas veces se siente tan solitario. Después de aquella noche, mientras la pastelería dormía en silencio y solo quedaban las luces tenues iluminando los rincones, me dejé llevar por una oleada de recuerdos. No eran recuerdos dulces, no. Eran memorias que dolían como cuchillos en el alma. Recordé la primera vez que le hablé a mi esposo de mi sueño, tantos años atrás, cuando aún era joven y tenía energías de sobra. Le conté con ilusión que algún día tendría un local propio, que no quería pasar la vida horneando solo en casa. Su respuesta fue fría, casi burlona. ¿Para qué quieres eso? Ocúpate de la casa y de los niños. Eso es lo único que importa. Aquellas palabras se clavaron en mí como una sentencia. Y aunque no lo mostré, lloré en silencio aquella noche. También recordé a mis hijos, cuando aún eran pequeños y se sentaban alrededor de la mesa mientras yo horneaba un pastel improvisado con lo poco que había en la alacena. Ellos comían felices, y yo los miraba con ternura pensando que, cuando crecieran, se sentirían orgullosos de mí. Pero el tiempo pasó, y en lugar de orgullo, lo que encontré en ellos fue indiferencia. De adolescentes empezaron a burlarse de mis experimentos en la cocina. Decían que mis pasteles eran cosa de ama de casa aburrida, que nadie en el mundo me tomaría en serio. Lo decían entre risas, y yo fingía que no me afectaba. Pero por dentro me sentía pequeña, como si mis sueños fueran un juego infantil que debía guardar en un cajón. Hay frases que una nunca olvida, aunque pasen los años. Una vez, en medio de una discusión,
uno de mis hijos me gritó: «Deja de perder el tiempo con tus tonterías de repostería. Eso no te va a dar nada». Yo me quedé en silencio, tragándome la rabia y la tristeza, pero esas palabras se quedaron en mí como una cicatriz invisible. Y esa cicatriz ardió el día de la inauguración, cuando vi que no aparecieron. Fue como si todas las burlas y desprecios de antes hubieran encontrado su confirmación en esas sillas vacías. Los recuerdos seguían llegando, uno tras otro, como si mi mente quisiera castigarme aún más. Recordé los cumpleaños en los que preparé pasteles espectaculares, gastando lo poco que tenía para que ellos se sintieran especiales, y cómo muchas veces ni siquiera agradecieron. Recordé las veces en que mi esposo llegaba cansado y, en Mindoinia, lugar de probar lo que yo había hecho con cariño, solo decía: «Estoy harto, no quiero nada». Yo me iba a la cocina a guardar lo que había preparado, con un nudo en la garganta, preguntándome por qué mi amor nunca era suficiente. El dolor más grande de esos recuerdos era darme cuenta de que, durante tantos años, me acostumbré a la indiferencia. Me convencí de que era normal, de que así era la vida, de que una mujer debía conformarse con dar sin esperar nada a cambio. Pero aquella noche, sentada en mi pastelería recién inaugurada, entendí que nunca debí aceptar esas migajas de cariño, que merecía más, que siempre lo merecí, aunque nadie me lo dijera. Cada recuerdo dolía como una herida vieja que vuelve a abrirse, pero al mismo tiempo me mostraba la verdad de mi historia. Yo no era culpable por soñar, no era culpable por querer más, no era culpable por creer en mí misma cuando nadie lo hizo. Ellos fueron quienes eligieron no ver mi valor, quienes prefirieron ignorar mi esfuerzo, y aunque me dolía hasta lo más profundo, también comprendí que no podía seguir arrastrando esa carga sin reconocerlo. Me miré en el espejo de la trastienda y vi reflejado no solo a la anciana que era hoy, sino a todas las versiones de mí misma que lucharon en silencio. La joven que fue callada por su esposo, la madre que fue burlada por sus hijos, la mujer que horneaba entre lágrimas, esperando un reconocimiento que nunca llegó. Y al verlas a todas, me abracé con el corazón, como quien pide perdón a su propio pasado. Sé que muchos de ustedes, al escucharme, también cargan con recuerdos que duelen, palabras que alguien les dijo y que aún arden aunque pasen los años. Gestos de desprecio que se quedaron grabados en la memoria como tatuajes invisibles. Por eso quiero pedirles que me cuenten en los comentarios desde qué ciudad me escuchan y si alguna vez vivieron algo parecido. Tal vez, al compartir nuestros recuerdos dolorosos, podamos aliviar un poco el peso de cargarlos solos. Porque esa noche comprendí que los recuerdos, por más que duelan, también son maestros. Ellos me enseñaron que no puedo seguir esperando el reconocimiento de quienes decidieron no darlo, que mi valor no depende de lo que ellos piensen o digan, y aunque me cueste aceptarlo, esos recuerdos que hieren también me dieron la fuerza de levantar la cabeza y seguir adelante, aunque sea sola. Esa noche, cuando la última persona se fue y las luces del local quedaron encendidas solo para mí, sentí que el mundo se detenía. Me quedé de pie frente a las mesas todavía decoradas, los globos medio desinflados, los manteles manchados de migas y el silencio. Un silencio pesado, cruel, que se metía en los huesos. Fue ahí cuando me quebré, no pude más. El llanto que había contenido todo el día salió con una fuerza incontenible. Un llanto de años acumulados, de decepciones escondidas, de soledades disfrazadas. Me derrumbé en una de las sillas, hundí el rostro entre mis manos y lloré como no lloraba desde hacía mucho tiempo. Ese llanto no era solo por la ausencia de ese día, era por todas las veces que me sentí invisible en mi propia casa, por todas las palabras que callé para no causar problemas, por cada desprecio que guardé como si no importara,
Era como si la inauguración de mi pastelería hubiera sido la última gota que rebalsó un vaso lleno de silencios y dolores antiguos. Esa mezcla de tristeza y rabia me golpeaba tan fuerte que pensé que mi corazón no iba a resistirlo. En medio de las lágrimas levanté la vista y me encontré con mi reflejo en una de las vitrinas. Vi a una anciana con el maquillaje corrido, con las manos temblando, con la mirada perdida, y me pregunté, ¿quién soy yo ahora? ¿Soy la mujer que logró cumplir su sueño? ¿O soy la mujer que fue abandonada en su momento más importante? Esa pregunta me desgarró, porque no sabía cuál de las dos respuestas era más cierta. Sentí que estaba partida en dos, la que se sentía orgullosa y la que se sentía rota. Me dolió aceptar que, en el fondo, lo que más me afectaba no era la ausencia en sí, sino la confirmación de lo que ya sabía desde hace tiempo. Que para mi familia yo no era prioridad, que mis sueños jamás fueron importantes para ellos, que siempre me verían como esa mujer que debía servir, pero nunca como alguien que merecía ser celebrada. Ese pensamiento me atravesó como un puñal, y ahí comprendí que había llegado a un punto sin retorno. No sé cuánto tiempo estuve llorando, tal vez horas. Afuera todo estaba oscuro, y la ciudad parecía dormida, pero dentro de mí había una tormenta que no me dejaba en paz. Me sentía agotada, como si en esa silla hubiera dejado caer todo el peso de mi vida. Por un momento pensé en rendirme, en cerrar todo y aceptar que quizá mi esposo y mis hijos tenían razón, que mi sueño era una ilusión tonta de una mujer mayor. Fue un pensamiento fugaz, pero me heló la sangre, porque nunca antes me había sentido tan cerca de rendirme. Sin embargo, entre el ruido de mis propios sollozos, una pequeña voz interior me habló. Era una voz débil, pero firme. Me decía, no llores más por quienes no te valoran. Llora lo que tengas que llorar, pero después levántate. Tú llegaste hasta aquí sola, y eso ya es una victoria. Esa voz me sostuvo en medio del derrumbe, y aunque mi cuerpo estaba cansado y mi alma rota, decidí escucharla. Decidí que mi dolor no iba a convertirse en derrota. Ese fue mi punto de quiebre. La noche en que lo entendí todo, que no podía seguir esperando que mi familia me reconociera, que no podía mendigar amor donde no lo había, que debía aceptar la soledad como compañera, pero también como maestra. Esa revelación fue dolorosa, pero también liberadora, porque al tocar fondo, descubrí que ya no tenía nada que perder y que lo único que me quedaba era seguir adelante, aunque fuera con lágrimas en los ojos. Me limpié la cara con un pañuelo, respiré hondo y miré de nuevo mi pastelería. Aunque estaba vacía, seguía siendo hermosa. Era la prueba viviente de mi esfuerzo, de mi constancia, de mis noches de desvelo. Me dije a mí misma que, aunque ellos no estuvieran, yo debía seguir abriendo esas puertas cada mañana, porque ese lugar era mío, me pertenecía, era el fruto de mi vida entera. Y nadie, ni siquiera su ausencia, podía arrebatármelo. Quizás, tú que me escuchas también has llegado a ese punto de quiebre, ese momento en que sientes que todo se derrumba y te preguntas si vale la pena seguir. Quiero que me lo digas en los comentarios. Quiero leer desde qué ciudad me escuchas, porque tal vez, al compartir nuestras caídas, descubramos juntos que también podemos levantarnos. Porque si algo aprendí esa noche, es que hasta en los momentos más oscuros hay una chispa de luz que nos recuerda que aún estamos vivos. Esa chispa fue la que me hizo entender que, aunque mi familia no estuviera, yo debía seguir sonriendo. Pero ya no con una sonrisa falsa, sino con una sonrisa de resistencia. Porque al final, el verdadero triunfo no fue abrir la pastelería, sino descubrir que aún con el corazón roto, seguía teniendo la fuerza para seguir adelante. La mañana siguiente desperté con los ojos hinchados de tanto llorar, y por un instante dudé si tenía fuerzas para abrir la pastelería. Me quedé sentada en el borde de la cama, mirando mis manos arrugadas, y pensé,
¿Vale la pena seguir? Pero después miré hacia la ventana y vi cómo entraba la luz del amanecer, suave y cálida, y entendí que cada día era una nueva oportunidad. No podía dejar que la ausencia de mi familia me robara lo que había construido con tanto esfuerzo. Así que me levanté, me puse mi delantal y caminé hacia mi local con la determinación de no dejar morir mi sueño. Ese día, mientras levantaba, la cortina del negocio y el aroma del pan recién horneado comenzaba a llenar el ambiente. Sentí algo distinto dentro de mí. Era como si, después de tocar fondo la noche anterior, mi alma hubiera encontrado una nueva fuerza. No era la ilusión, ingenua de esperar a mi familia. Era algo más firme. La certeza de que mi valor no dependía de ellos. Por primera vez en mucho tiempo, comprendí que debía vivir para mí, no para el reconocimiento ajeno. Al servir el primer café a un cliente temprano, noté cómo me sonreía con gratitud. Era un hombre sencillo, que probablemente solo buscaba un pan para comenzar su jornada. Pero en esa mirada agradecida, encontré algo que me sostuvo. La idea de que podía dar alegría a otros, aunque no fueran los míos. Me di cuenta de que cada persona que cruzaba la puerta podía convertirse en un motivo para seguir adelante, en una pequeña chispa de compañía en mi soledad. Ese fue mi despertar. Comprender que no siempre la familia de sangre es la que te acompaña, que a veces la vida te pone en el camino a desconocidos, que se convierten en parte de tu historia. Clientes que regresaban una y otra vez, que me contaban sus problemas, que compartían conmigo sus risas y hasta sus lágrimas. Poco a poco, entendí que mi pastelería no solo era un negocio, sino un refugio, un lugar donde podía ofrecer algo, más que dulces. Podía ofrecer calor humano. Mientras amasaba con las manos enharinadas, recordaba todas las veces que me hicieron sentir pequeña. Y, sin embargo, ahí estaba yo, con el horno encendido, con la vida todavía palpitando dentro de mí. Era como si cada pan que salía dorado y crujiente me dijera: «Sigues aquí, sigues creando, sigues siendo fuerte». Y esas palabras mudas me devolvían el orgullo que había perdido. Empecé a ver mi trabajo no como una espera inútil, sino como un acto de amor propio. Aprendí a transformar mi dolor en fuerza. Ya no lloraba por la silla vacía de mis hijos, sino que agradecía por la silla ocupada por alguien que, aunque desconocido, valoraba mi esfuerzo. Ya no esperaba escuchar la voz de mi esposo felicitándome, sino que me conformaba con las risas sinceras de un niño probando una galleta. Cada ausencia se transformaba en presencia de otros, y eso me enseñó a cambiar la mirada. Era como despertar después de una larga pesadilla. Claro que aún dolía. No voy a mentir. Había momentos en que me sorprendía pensando en lo bonito que sería compartir todo aquello con mi familia, y un nudo se me formaba en la garganta. Pero en lugar de dejarme hundir por ese dolor, lo usaba como combustible. Decía: «Me duele, sí, pero no me detendrá». Porque comprendí que lo peor que podía hacer era rendirme, porque rendirse habría significado darles la razón a quienes nunca creyeron en mí. Ese despertar me hizo entender que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Durante toda mi vida puse a los demás primero, y por eso sufrí tanto cuando me dieron la espalda. Pero ahora descubrí que también tenía derecho a ocupar mi propio lugar, a sostener mi sueño con mis manos, aunque nadie más estuviera allí para aplaudirme. Y créanme, ese descubrimiento fue liberador. Al caer la tarde de ese nuevo día, me quedé observando cómo el sol se escondía detrás del ventanal de la pastelería, y por primera vez no me sentí sola. No porque mi familia hubiera vuelto, sino porque dentro de mí ya no quedaba ese vacío insoportable. Lo había llenado con algo más fuerte: mi determinación, mi fe en mí misma, y la certeza de que aún, a mi edad, podía reinventarme.
Esa sensación era como renacer, como abrir los ojos después de un largo sueño de dolor. Por eso hoy, al contártelo, quiero preguntarte a ti, ¿has tenido alguna vez un despertar así? Ese momento en que entiendes que, aunque la vida te haya golpeado, todavía tienes la fuerza para levantarte y seguir. Cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad me escuchas, porque quizá, compartiendo nuestros despertares, descubramos juntos que siempre es posible volver a empezar, aunque el corazón haya estado roto. Con el paso de los días, cuando el dolor de aquella ausencia todavía ardía en mi pecho, empecé a notar algo que jamás había esperado. Fueron pequeñas señales, gestos sencillos que comenzaron a llenar el vacío que mi familia había dejado. Un vecino entraba todas las mañanas a comprar pan, y no solo se llevaba su bolsa, sino que también me preguntaba cómo estaba, como si de verdad le importara. Una mujer que no conocía mucho me dijo una tarde: «Sus pasteles tienen un sabor distinto, saben a cariño». Y yo, que tantas veces había sentido que mi amor era invisible, empecé a descubrir que sí había quienes lo notaban. Ese apoyo inesperado se convirtió en un bálsamo para mi alma. Los clientes no venían solo por el pan o el café. Venían a platicar, a compartir conmigo un pedacito de su vida. Algunos me contaban sus problemas, otros me confiaban sus alegrías, y poco a poco, mi pastelería se transformó en algo más que un negocio. Se volvió un lugar de encuentro, un rincón donde el cariño se servía junto al azúcar y la harina. Y yo, que había esperado tanto a mi familia, encontré en esos extraños una compañía que jamás imaginé. Recuerdo a un niño que venía con su madre cada semana. Tenía una risa contagiosa y siempre pedía el mismo pastelito de chocolate. Un día me miró a los ojos y me dijo: «Señora, sus pasteles son los más ricos del mundo». Sus palabras eran simples, pero a mí me hicieron llorar por dentro, porque en esa inocencia encontré el reconocimiento que tantas veces esperé de mis propios hijos y nunca recibí. Ese niño, sin saberlo, me devolvía la ilusión. También hubo una señora mayor que venía todas las tardes por un café. Un día, mientras charlábamos, me tomó de la mano y me dijo: «Usted me recuerda a mi madre, que ya no está. Cuando entro aquí, siento que regreso a su cocina». Ese comentario me estremeció. Comprendí que, aunque mi familia no valoraba lo que hacía, sí podía dejar huellas en otras personas. Sí podía tocar corazones ajenos de una forma que ni yo misma había imaginado. Y esa certeza me dio fuerzas para seguir adelante. Cada palabra de aliento, cada sonrisa sincera, cada pequeño gesto de los que me visitaban se convirtió en un ladrillo invisible que iba reconstruyendo mi alma. Descubrí que la vida no siempre te da el apoyo de quienes esperas, pero a veces te sorprende con el cariño de quienes nunca imaginaste. Esa fue mi mayor lección en aquellos días. No estaba tan sola como pensaba. Solo necesitaba abrir los ojos para ver a los que realmente estaban a mi lado. Poco a poco, la pastelería empezó a llenarse de historias. No eran las historias de mi familia, eran las historias de gente que, como yo, cargaba con heridas, con ausencias, con sueños por cumplir. Me di cuenta de que mi negocio se había convertido en un refugio para todos ellos, y en el proceso, también lo era para mí. Lo que empezó como un proyecto personal terminó siendo un puente que me conectaba con almas que buscaban consuelo en lo cotidiano. Ese apoyo inesperado me enseñó a mirar más allá de la sangre y de los lazos familiares. Comprendí que la familia a veces no está en los apellidos ni en los vínculos de nacimiento, sino en las personas que te tienden la mano cuando más lo necesitas. Y aunque me costó aceptar esa verdad, también me dio paz, porque entendí que no había perdido todo, que la vida aún me ofrecía compañía, aunque viniera de donde menos lo esperaba. Con cada día que pasaba,
sentía cómo el vacío en mi corazón se hacía un poco más pequeño. No desaparecía del todo, porque la ausencia de mis hijos y de mi esposo seguía doliendo. Pero el cariño de los demás era como un hilo de luz que se filtraba entre las grietas, y yo me aferraba a esa luz con todas mis fuerzas, porque había aprendido que incluso en la oscuridad más profunda, basta una chispa para que el alma vuelva a creer. Hoy, al recordarlo, sé que esos rostros desconocidos que me acompañaron se convirtieron en parte de mi historia, en una nueva familia hecha de momentos compartidos, de palabras sinceras y de gestos que sanaron mis heridas. Fue el apoyo inesperado de los demás lo que me recordó que todavía valía la pena abrir la cortina de mi pastelería cada mañana. Y ahora quiero preguntarte a ti, que me estás escuchando. ¿Alguna vez recibiste apoyo de alguien que no esperabas? ¿Alguien que apareció en tu vida justo cuando más lo necesitabas? Cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad me escuchas, porque quizá, compartiendo esas historias, descubramos que a veces los ángeles se disfrazan de desconocidos y llegan para sostenernos cuando sentimos que ya no podemos más. Con el paso de las semanas, comprendí que la vida me estaba regalando algo que nunca imaginé: una nueva familia. No llevaba mi sangre ni mi apellido, pero cada cliente que cruzaba la puerta de mi pastelería me hacía sentir acompañada de una manera distinta, más sincera, más real. Empecé a reconocerlos por sus gestos, por sus sonrisas, por sus palabras de aliento. Ya no eran extraños. Eran las voces que llenaban el silencio que mi familia había dejado. Y poco a poco, mi corazón entendió que no estaba sola, que la familia no siempre se hereda, a veces se encuentra en el camino. Los niños que venían después de la escuela se convirtieron en mis nietos prestados, esos que me regalaban carcajadas, inocentes y me llenaban de alegría con su simple presencia. Los jóvenes que pasaban a estudiar con un café en la mano me recordaban a mis hijos cuando aún creía que algún día estarían orgullosos de mí. Y los ancianos que se sentaban en las mesas a charlar se convirtieron en mis compañeros, en espejos de mis propias soledades. Ellos, sin saberlo, fueron ocupando los lugares vacíos que tanto me dolían. Hubo un momento que nunca olvidaré. Una señora que venía cada domingo a comprar un pastel para su familia me abrazó fuerte y me dijo: «Usted ya es parte de mis recuerdos felices, porque cada reunión en casa tiene un pedacito de su dulzura». Esa frase me atravesó el alma. Comprendí que, aunque mis hijos no quisieran compartir mis logros, yo estaba presente en la vida de otros, en sus celebraciones, en sus momentos más importantes. Yo era parte de la historia de muchas personas, aunque no llevaran mi apellido. Cada rebanada de pastel que servía era más que un producto, era una forma de dar amor. Y cada persona que regresaba, que volvía a tocar la puerta, que me saludaba con cariño, se convertía en alguien especial para mí. Empecé a notar que no necesitaba esperar abrazos de quienes me habían dado la espalda, porque ya tenía abrazos nuevos, sinceros, espontáneos. Eran abrazos que llegaban sin deber nada, sin reproches, sin condiciones. Y eso, créeme, tiene un valor inmenso. La pastelería se transformó en un hogar donde cada cliente era un miembro más de esta nueva familia que la vida me regalaba. Había quien venía solo a charlar, quien pasaba para contarme cómo le iba en el trabajo, quien me dejaba flores en el mostrador solo para verme sonreír. Yo recibía todo eso como agua para una tierra seca, y cada gesto me recordaba que todavía había personas que valoraban lo que yo era y lo que hacía. No estaba condenada a la indiferencia de los míos. Podía elegir rodearme de quienes realmente me apreciaban. Poco a poco, aprendí a dejar de mirar las sillas vacías y a concentrarme en las que estaban ocupadas. Y cuando lo hice, mi corazón dejó de sangrar tanto. Descubrí que la soledad no se cura esperando a quienes no quieren estar,
sino abriendo el corazón a quienes sí deciden entrar en tu vida. Y aunque me costó aceptarlo, entendí que mis clientes, esos hombres, mujeres y niños que me acompañaban día a día, eran la familia que había estado buscando durante toda mi vida. Ese despertar me dio una paz que no conocía. Dejé de esperar lo imposible y comencé a agradecer lo que tenía frente a mí. Ya no me preguntaba por qué mi esposo y mis hijos no estaban, sino que me enfocaba en quienes sí estaban. Y al hacerlo, la pastelería dejó de ser un recordatorio de ausencias para convertirse en un símbolo de amor compartido. Era mi refugio, sí, pero también el refugio de muchos que llegaban buscando un pedacito de dulzura en medio de sus propias batallas. Hoy puedo decir con certeza que encontré una nueva familia en cada cliente que me abrió su corazón. Son ellos quienes me dieron fuerzas para seguir horneando, quienes me recordaron que aún tengo mucho por dar, quienes llenaron de vida lo que antes era un vacío insoportable. Y aunque el dolor de la ausencia nunca desaparece del todo, aprendí que se puede sanar poco a poco cuando encuentras nuevas razones para seguir adelante. Y por eso, mientras te cuento esto, quiero pedirte algo. Dime en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando, porque quiero sentir que también formas parte de esta familia que la vida me regaló. Quiero imaginar que, aunque no te conozca en persona, tus palabras viajan hasta mi pastelería y me acompañan en este camino que un día parecía solitario, pero que ahora está lleno de voces, de cariño y de compañía verdadera. Porque esa es la enseñanza más grande que me dejó todo esto. La familia no siempre es la que nace contigo, sino la que se queda a tu lado cuando más la necesitas. Y yo, una anciana que creyó estar sola, descubrí que tenía una familia inmensa en cada sonrisa, en cada palabra, en cada cliente que me eligió. No solo por mis pasteles, sino por la historia que los sostiene. Esa es la herencia que me deja la vida, y ese es el regalo que quiero compartir contigo. Hoy, mirando hacia atrás, comprendo que la vida me dio una lección dolorosa pero necesaria. Aquel día de la inauguración, cuando vi las sillas vacías y sentí la ausencia de mi esposo y de mis hijos, creí que todo estaba perdido, que mi sueño no tenía sentido sin ellos. Pero ahora entiendo que no fue un final, sino un comienzo, porque la soledad que me golpeó con tanta fuerza me obligó a despertar, a reconocer mi propio valor, a descubrir que aún con el alma rota podía seguir caminando. Aprendí que no siempre la familia de sangre es la que te sostiene, que a veces son los desconocidos quienes se convierten en tu verdadera familia, porque te dan lo que otros nunca quisieron darte: apoyo, compañía, palabras sinceras. Cada cliente que entró a mi pastelería y me regaló una sonrisa, cada niño que probó mis pasteles con alegría, cada anciano que se sentó a charlar conmigo, todos ellos ocuparon el lugar de quienes me dejaron sola. Y con el tiempo entendí que no estaba vacía, que solo estaba aprendiendo a llenar los huecos con un amor distinto. No les voy a mentir. El dolor sigue ahí, escondido en algún rincón de mi corazón. Porque una madre siempre espera a sus hijos. Y una mujer siempre anhela sentirse valorada por el compañero de su vida. Pero ya no es un dolor que me paraliza. Ahora es un recordatorio de lo fuerte que puedo llegar a ser. Porque si pude seguir de pie ese día, cuando más sola me sentí, entonces puedo seguir de pie todos los días que me quedan. Hoy mi pastelería no es solo un negocio. Es mi refugio, mi consuelo, mi manera de demostrar que los sueños no tienen fecha de caducidad. Cada pastel que horneo es una victoria. Cada sonrisa que arranco es un triunfo. Cada palabra de aliento que recibo es un regalo. Y eso me sostiene más que cualquier aplauso de quienes decidieron no acompañarme. Descubrí que, aunque ellos me fallaron, la vida me compensó con la compañía de almas generosas que me devolvieron la fe. Por eso,
Si estás escuchando mi historia, quiero que te quedes con esta idea. Nunca dejes de luchar por tus sueños, aunque los que más amas no crean en ti. Nunca permitas que la indiferencia de los tuyos apague tu fuego, porque al final, lo que cuenta no es quién se quedó atrás, sino la fortaleza con la que tú seguiste adelante. Y créeme, esa fortaleza se construye en medio de las lágrimas, pero también florece en cada sonrisa que la vida aún tiene reservada para ti. Quiero que pienses en tu propia historia. ¿Alguna vez sentiste que los que más amabas te dieron la espalda en tu momento más importante? ¿Alguna vez viviste una ausencia que dolió más que 1000 palabras? Si es así, quiero invitarte a compartirlo conmigo en los comentarios. Dime desde qué ciudad me estás escuchando, porque aunque no estemos en el mismo lugar, tus palabras pueden viajar hasta mi pastelería y acompañarme en este camino que hoy sigo recorriendo con dignidad y con amor. Tu voz es importante para mí, porque en cada historia compartida siento que ya no estoy sola. Siento que, al otro lado de la pantalla, hay corazones latiendo al mismo ritmo, personas que han sentido lo mismo que yo, que han llorado como yo, que también han encontrado nuevas formas de seguir adelante. Y en ese encuentro, aunque sea a la distancia, descubrimos que somos más fuertes de lo que pensamos. Si llegaste hasta aquí, te agradezco con todo mi corazón. No sabes cuánto significa para mí que me hayas escuchado, que me hayas regalado tu tiempo y tu atención. Tú eres parte de esta familia que la vida me dio, esa familia que se forma con palabras, con gestos, con la compañía silenciosa pero poderosa de alguien que entiende lo que digo. Y por eso te abrazo con mis palabras, porque aunque no nos veamos, sé que estás ahí, acompañándome. Así termina mi relato, pero no termina mi historia, porque mientras siga horneando, mientras siga compartiendo, mientras siga respirando, siempre habrá algo más que contar. Y quiero que lo recuerdes. No importa la edad, no importa lo que digan los demás. Siempre hay tiempo para levantarse y cumplir lo que el corazón anhela. Yo lo hice, aún con el dolor de la ausencia, y tú también puedes hacerlo, aunque el mundo te dé la espalda. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme. Y ahora te pido, de todo corazón, déjame tu comentario. Dime desde dónde me acompañas. Compárteme tu propia experiencia, porque tus palabras no son solo letras en una pantalla, son compañía, son calor, son vida. Y yo, una anciana que creyó estar sola, encontré en ustedes la familia que tanto había buscado.